Buen día, amigos y amigas. Esto es Caverna Global, un programa de diálogo y reflexión sobre acontecimientos y hechos sociohistóricos contemporáneos. Hoy conversaremos con un pedagogo extraordinario, Herman van de Velde. Él nació en Bélgica el 21 de mayo de 1956. Su actitud solidaria y admiración por la revolución del Gran Sandino lo condujo a viajar a Nicaragua, donde vive exactamente desde el año 1983. Desde esa fecha, prácticamente se ha convertido en un nicaragüense. Más aún, ya estás nacionalizado, ¿verdad, Herman? Así es, sí. Él es egresado de Lovaina, en Bélgica. Se graduó en el año de 1980. Dentro de las organizaciones sociales, pedagógicas, él fundó Abaco en Red. Ahí dirige el espacio virtual de educación alternativa que se denomina Aprendizaje Cooperativo Sin Fronteras. Cofundador del Instituto Preuniversitario Leonel Rugama en Estelí, el Centro de Investigación, Capacitación y Acción Pedagógica CICAP, y claro está, Abaco en Red, y la Fundación Pedagógica de Cooperación Genuina, iniciativas educativas que coordina actualmente. También trabaja a tiempo parcial en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. De publicaciones ha hecho varias, solamente vamos a hacer un recuento de algunas. Sistematización de experiencias en el año 2008, reflexiones críticas sobre nuestro quehacer educativo diario en lucha por un sistema educativo basado en actitudes cooperativas, eso fue el año 2011, en defensa de un sistema educativo basado en actitudes cooperativas, también ese mismo año, construyendo escenarios educativos basados en cooperación genuina, el año 2014, 365 días, que eso te voy a preguntar luego en qué consiste, un sentir por cada día del año 2016, aprender a investigar, investigando, que creo que solamente el nombre del libro ya jala a aquellos que queremos aprender a investigar el año 2017. Otros libros como sistemas de evaluación, monitoreo, seguimiento, educación, facilitación de procesos educativos, del aprendizaje. Ha trabajado también planificación, estrategia y operativa, procesos de datos, formulación de proyectos, dirección, motivación, liderazgo, en fin. Y además tiene un sinnúmero de artículos, ha participado en capacitaciones, talleres, congresos, etc. Ha tenido el reconocimiento, dado que recibió la Orden de Independencia Cultural Rubén Darío. Eso fue el año 2021, el año pasado, por parte del gobierno de Nicaragua. Nosotros creemos que la idea medular en él es la cooperación genuina como una visión de vital esencial en todas las áreas de la vida, no solo en la educación. Bienvenido, Herman van de Velde, a Caverna Global. Más bien, muchas gracias, Francisco, por esta invitación de poder compartir, bueno, ya sabes, a la orden de responder las inquietudes, las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. A ti, Herman, a ti. Mira, cuando leemos o te escuchamos o te vemos en YouTube, tú eres una persona mediáticamente muy conocida y un reconocido pedagogo acá en Latinoamérica y también en otras partes de nuestros continentes. Tus bases teóricas lo aprendiste de tu país en Bélgica, donde estudiaste además pedagogía. Lo aprendido allá te sirvió para actuar en nuevos saberes, contextos y prácticas pedagógicas en tu actual Nicaragua? Mire, yo como dijiste ahí en 1980, yo salí de la universidad allá en Bélgica. Yo siempre digo que en esa primera etapa de mi estudio en la universidad, yo aprendí más fuera de la universidad que adentro, por la convivencia social con colegas estudiantes, que alquilamos juntos una casa, todo esto, una lucha también social. Al final, cuando vivía yo un poco fuera de la ciudad de Lovaina y que nos iban a quitar las casas, entonces tuvimos una lucha con
con mis vecinos, que más que todo eran ya personas mayores de edad, y entonces fue cosas muy, muy interesantes, además de todas las tareas académicas para terminar el estudio. Yo digo que realmente yo disfruté lo que aprendí en Bélgica, pero cuando yo cuando vine para Nicaragua en 1983, bueno, tenía 3 años de experiencia laboral en una escuela normal, la Escuela Normal de Malinas. Fue una experiencia muy bonita en esos 3 años porque como pedagogo muy joven, nosotros teníamos un director muy abierto para innovaciones. Además, ahí la organización docente era que cada pedagogo era tutor y exclusivo para una sección de estudiantes normalistas a nivel de educación superior. Entonces también la relación con los estudiantes se hizo mucho y muy intensa, pero además la forma de trabajar, la evaluación y todo eso fue muy innovadora. Ahora, cuando yo vine a Nicaragua, vine a trabajar a la Escuela Normal de Estelí, aquí la misma ciudad donde yo vivo todavía después de 39 años. Esa experiencia en la escuela normal, por supuesto, en un contexto totalmente diferente, ya en un país donde se empezaba a sentir más bien la imposición de una guerra de parte de los Estados Unidos, la guerra contrarrevolucionaria, entonces era un contexto totalmente diferente. Y yo puedo decir, independientemente de que, por supuesto, lo que yo aprendí en Lovaina y en Malinas me incidió en mí. Sin embargo, cuando yo vine aquí, como que no es que me lo olvidé, pero lo dejé en un segundo plano. Porque todo este contexto tan nuevo aquí, donde yo vine, como en aquel tiempo se decía de que, bueno, como cooperante, más bien se decía en aquel tiempo internacionalista, a apoyar, porque yo vine a la Escuela Normal de Estelí invitado por el delegado regional de educación en aquel tiempo, y entonces, porque en la Escuela Normal no habían pedagogos aquí en Estelí, pero sí teníamos también otros internacionalistas cubanos pedagogos, y trabajábamos también con textos cubanos. Entonces, para mí, realmente, esta experiencia de empezar a compartir con mis estudiantes contextos escritos o traducidos desde contextos totalmente diferentes que el mío en Bélgica, para mí fue seguir aprendiendo. Y realmente yo creo que si a mí me preguntan, Francisco, ¿qué haces vos en Nicaragua, Germán? Yo les digo siempre que yo puedo contestar eso. Durante 39 años lo que yo he hecho en Nicaragua lo puedo resumir en una sola palabra. Y esa palabra es aprender. Y sigo aprendiendo desde Nicaragua, desde Centroamérica, desde el contexto de nuestra América. Hoy en la mañana tuve una conversación, un diálogo con 50 personas de Argentina y otros países. Muy interesante, aprendí muchísimo. Entonces, seguimos aprendiendo con todos los encuentros que tenemos. Pero lo que quiero decir, Francisco, disculpe por tu pregunta, ¿verdad? La base teórica que está en el fondo como base para la cooperación genuina no viene de Bélgica. No viene de Bélgica, sino es una construcción colectiva desde nuestras experiencias con muchas personas, desde Nicaragua, posteriormente desde Centroamérica, donde pude trabajar también 10 años en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, acompañando metodológicamente proyectos socioeducativos, y a partir de que tenemos Abaco en Red y la Fundación Pedagógica Cooperación Genuina, también a nivel de toda nuestra América. ¿Sí? Entonces, de todos estos encuentros, todos esos procesos de formación que hemos podido organizar, gestionar y acompañar, nos han permitido, todas las experiencias prácticas en el Instituto Preuniversitario, en el SICAP, todo eso nos han permitido esa construcción colectiva que nos ha llevado a plantear a la cooperación genuina como visión vital esencial, como esencia para construir calidad de vida para todas y todos. ¿Tú dirías que es más fácil teorizar pedagógicamente desde América Latina o desde Europa? Porque tenemos más europeos y norteamericanos pedagogos que acá en América. Y sobre todo acá cuando hablamos de América Latina, ¿no?
El asunto, lo que vos estás planteando, Francisco, es que hace tantos años tuvimos una independencia administrativa de nuestros países frente a la colonización. Esa independencia administrativa yo la llamo, o lo podemos llamar la descolonización en ese momento, como un momento dado para cada país. Sin embargo, un reto enorme es la decolonización que debe seguir todavía. Y gracias a ustedes, gracias a las personas de aquí, hemos también hemos descubierto, diría yo, de que la misma visión de la cooperación genuina que construimos desde nuestros contextos nuestroamericanos es una visión que no tiene raíces con el mundo capitalista, con el mundo europeo, el mundo gringo, canadiense, sino más bien tiene raíces propias justamente en nuestros pueblos originarios, y que por eso más bien esta construcción desde aquí, desde nuestro contexto, y cómo relacionar y enriquecerlo con estos saberes ancestrales es una tarea que se está dando, es un desafío, pero algo que todavía tenemos que seguir profundizando. Pero yo diría de que si hablamos de teorización, yo prefiero hablar desde, igual, ¿verdad? Como lo decía Paulo Freire, desde la educación popular, partamos de nuestras prácticas educativas, reflexionémosla desde el contexto en que estamos para que éstas se conviertan en praxis, o sea, prácticas reflexionadas que nos permitan mejorarlas. Y en esto estamos. O sea, la dinámica de la propuesta, yo diría que no es ni una propuesta la cooperación genuina, es una invitación abierta de que cooperemos genuinamente en nuestros caminos de la vida para que también apuntemos a un horizonte que se caracteriza por una cooperación genuina en nuestros países, ¿verdad? Y específicamente en el caso nuestro, por ejemplo, en Nicaragua. Pero esa teorización, esa reflexión más bien, tiene que ser desde nuestros contextos. Para eso no necesitamos las reflexiones teóricas de los europeos o de los gringos, eso no lo necesitamos. Nosotros aquí tenemos muchísimos elementos que permitan profundizar la reflexión sobre nuestras propias prácticas para ir mejorándolas también. La decolonización sigue siendo un reto, un desafío muy, muy importante en la actualidad. Tu propuesta o invitación pedagógica que se ha ido consolidando como un paradigma de la cooperación genuina. Entonces tú dirías que eso viene o proviene teóricamente o de las reflexiones conjuntas de las ideas de nuestras culturas genuinas. Estamos hablando de culturas milenarias como la andina, la mapuche, de los ecuatorianos en Valdivia o de los colombianos, de los mismos mexicas, de los mayas, de los aztecas, y claro está allá en Nicaragua. Eso tampoco no proviene necesariamente de tus estudios, yo me imagino en Bélgica, de Celestín Freinet, que proponía el trabajo cooperativo, realizando, por ejemplo, las clases en paseos para realizar estudios geográficos, etnográficos, históricos, basados en la práctica, en el trabajo, o del mismo Freire, y podríamos decir, las bases, digamos, de la cooperación genuina no están rastreadas en esas ideas milenarias y también en Freinet o quizás en Freire, fundamentalmente. El propio concepto de cooperación genuina, porque donde tal vez más se ha hablado en nuestro continente de la cooperación también en África, de la cooperación en Asia también, de la cooperación es muchas veces a nivel internacional. La cooperación internacional, pero analizando bien la cooperación internacional desde nuestro contexto, ahí es donde podemos descubrir que esta cooperación muchas veces no es genuina, sino se llama cooperación, pero lo que hay son intereses, más bien de los países que dicen que van a cooperar, pero son los intereses propios de ellos, de que están por medio. Y si uno no le hace caso a sus intereses, la cooperación termina, la supuesta cooperación termina. Pero este concepto de la cooperación internacional genuina, creo que un aporte nuestro, y digo nuestro, porque no solo de Germán, sino más bien de muchísimas personas. En otro momento creo que vos preguntaste, Francisco, sobre
ejemplos de actividades de cooperación genuina en Nicaragua. Entonces me refiero al 81, yo ni estaba aquí. En el 81 yo te di ese ejemplo de la Cruzada Nacional de Alfabetización, sí, donde miles y miles de jóvenes se fueron al campo para alfabetizar. Y para alfabetizar, pero también para aprender. Esto fue de que un aprendizaje mutuo con un solo sueño, un sueño compartido. Fue un ejemplo muy... Esta experiencia de mi compañera y de otros compañeros, de colegas de Abaco en Red, que han participado en eso, ha incidido muchísimo en esta concepción. Entonces hablamos de cooperación genuina, después profundizando de que no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional, a nivel comunitario y a nivel de la interacción social, una interacción social en la vida basada en la cooperación genuina. Si logramos eso en el hogar, qué diferente sería de calidad la convivencia en el hogar, que cooperemos genuinamente en función de esta vivencia compartida en los hogares, en los barrios, en las comunidades. Con frecuencia, Francisco, me han preguntado de que la cooperación genuina, ¿cuál es su base teórica, verdad? Y tú, vos te referiste ahorita a Freinet desde Francia. Yo creo que él en algún momento ha dado ahí experiencia interesante. Cuando yo estudié pedagogía en Lovaina, todo esto también nosotros aprendimos de Summerhill, de Jena Plan. Por suerte también tuvimos nosotros de repente leer para uno, creo que fue el curso de pedagogía social, creo, donde nos presentaron un listado de 15 libros y teníamos que escoger 2 para hacer como una crítica o una valoración del contenido de esos libros. En ese listado había un libro de Paulo Freire, de la pedagogía del oprimido, ya en mi idioma allá en Bélgica. Y también el libro de Ivan Illich, que en ese tiempo vivía en México, la desescolarización de la sociedad. Entonces yo por suerte, estos dos libros que yo escogí, aunque Ivan Illich no era mexicano, pero bueno, trabajaba desde el contexto de México. Y Freire, por supuesto, desde el contexto de Brasil y de América Latina. Creo que la lectura de esos libros sí a mí me puede haber influido en la decisión de venir para América Latina. Y aunque lo de que fuera específicamente en Nicaragua, como vos dijiste, fue por mi identificación con la Revolución Popular Sandinista, ya siendo miembro en Bélgica del Comité de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista y también con la lucha de liberación del pueblo salvadoreño. Pero lo que quiero decir es de que cuando me preguntan sobre cuál es, de dónde parten en función de la cooperación genuina, de esta visión, nosotros no tenemos ningún amarre con alguna teoría, con alguna tendencia que exista a nivel de la pedagogía, sino más bien hemos leído mucho, hemos leído Montessori, Steiner, como ya decía, Jena Plan, Summerhill, eso de Celestín Freinet, y todo eso, y por supuesto Freire, y más que todo creo que Freire, sí, con su educación popular, ha incidido en nosotros como insumo, pero no nos casamos con ninguno. De que más bien, por ejemplo, nosotros ya no hablamos de educación popular, nosotros hablamos de educación alternativa popular. Y eso como una alternativa para la educación pública, esta es una gran diferencia también con las escuelas Steiner, con Summerhill, con ese de Freinet, que han sido como experiencias, pero de alguna manera limitadas. Cuando nosotros planteamos la cooperación genuina como educación alternativa popular, en Nicaragua al menos nosotros se lo planteamos como el desafío para la educación pública, la educación gratuita, como la tenemos en Nicaragua, de calidad, siempre buscando una mejora permanente y que también contextualizada, porque no es lo mismo, por ejemplo, en Nicaragua, una educación en la costa Caribe o una educación a nivel adentro de la región del campo o en la capital. Son situaciones diferentes. Entonces, este es lo que nosotros queremos aportar.
Y al otro lado, vos decías, Francisco, que es un paradigma. Nosotros decíamos que era un paradigma al inicio. Es cierto, y hay textos y libros nuestros donde habla de paradigma. Sí, sí, Sin sí. embargo, ya hemos evolucionado y ya no hablamos de paradigma. Ahora nosotros, porque los paradigmas son muy cerrados. A un paradigma, vos te acoplas a ese paradigma o no acoplas. ¿Estás adentro o estás afuera? Nosotros hablamos de una visión vital esencial de cooperación genuina. Y concretar esa visión significa que nosotros no podemos elaborar modelos, sino más bien lo que pretendemos nosotros es compartir esa visión para que las personas en sus contextos significan ese concepto y las prácticas de una cooperación genuina, porque también en Perú va a ser diferente que en Nicaragua. Entonces no podemos nosotros transmitir o tratar de copiar modelos. No queremos hablar de modelo. Es una visión que si esa visión yo me la integro en mi persona, en quién soy yo, muy bonito, muy interesante será desde el colectivo donde estamos, cómo vamos a implementar eso, cómo lo vamos a concretar ese sueño. Herman, en el caso del Perú, y seguramente en muchísimas partes de Latinoamérica, sobre todo en la cultura andina, desde Bolivia, Argentina, Chile, claro está Perú, Ecuador, una parte de Colombia, el trabajo cooperativo fluye, fluye como algo normal. El hecho de, por ejemplo, almorzar, cenar, desayunar en forma conjunta es casi un hecho normal. Cómo trabajar en forma conjunta también. Lo que cuando yo leo a Celestín Freinet y veo en sus trabajos que salen, por ejemplo, de paseo con los muchachos a tomar apuntes, eso es recurrente en el país. Más bien me gustaría preguntarte lo siguiente. Tú tienes un libro en el año 2014. El libro se llama Construyendo escenarios educativos basados en la cooperación genuina. Y entonces tú dices ahí que la pedagogía era una ciencia. Afirmas eso. Y entonces yo te pregunto, ¿solo será una ciencia la pedagogía pensando en lo que ahora estás afirmando como un paradigma, y ya no como un paradigma, sino como una visión esencial, vital? Mire, yo creo que bueno, yo quiero partir de lo que es mi concepción de la ciencia. Es una concepción bastante amplia. Yo más bien critico a la academia y muy fuertemente. Y lo digo porque he sido parte del 1990 hasta el 2016. He sido parte activa de la UNAM Managua, aquí en la universidad pública de mayor calidad aquí en Nicaragua, de todas las universidades, incluyendo las privadas. Entonces eso con honor, esta es mi universidad, diría yo, me identifico con ella. Pero desde mi experiencia de esta universidad y otras universidades, en Perú estuve en una de las universidades más viejas del continente, ahí en Lima. San Marcos. En San Marcos, ¿verdad? Que creo que es la universidad más vieja del continente, ¿verdad? Sí, claro está, la decana de América se suele decir. Sí, por eso. Entonces ahí tuve el honor, pues, de poder compartir con como 600 personas, 3 veces seguidos, 200 y 200. Pero también en otros países, en muchos países he podido compartir en universidades. Pero yo critico a la academia. La academia es cerrada, la academia es cuadrada. El pensar académico es muy limitado en el sentido de que a quiénes llega, de verdad. Y no digo en función de la pedagogía, lo digo en función de todas las ciencias. Sí. Pero de que, o sea, esto no llega al pueblo. Entonces, ¿para qué sirve una ciencia que nosotros publicamos artículos científicos que van a una revista indexada para lo que la academia misma tiene que pagar para poder tener acceso, etcétera, etcétera? Ni al educador, la educadora de escuela, de a pie, no llega a ellas y ellos. Entonces, esto no debe por qué ser así. Además, los mismos criterios que ponen para decir si la normativa está correcta, las normas se siguen o no, ese APA, eso no es nuestro, el APA. Esos son bienes que nos imponen desde afuera. Todo eso debería ser parte de la decolonización, que hagamos, que
que hagamos distancia de eso y que vayamos creando nuestro propia revista con propia norma. Me alegra muchísimo aquí en Nicaragua. Desde hace 2 años se está trabajando la revista Índice, que es Revista de Educación de Nicaragua, por el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Universidades, la Educación Técnica y también el Sistema Educativo Autónomo de la región del Caribe. Entonces, esto es genial, genial. Ayer todavía con la directora estuvo platicando, conversando sobre eso. El gran reto para esa revista es de que, aunque sea también a nivel académico, que también sus artículos lleguen de verdad a lo que es el pueblo, lo que son educadoras, educadores, maestros, maestras, que esto en los encuentros pedagógicos mensuales que tienen los maestras y maestros, que allí esos artículos sirven para que de verdad reflexionemos sobre nuestras prácticas. Entonces yo decía, en este sentido, con esta concepción de ciencia, una ciencia popular, entonces de que aquí la pedagogía no es menos ciencia que la química, que la física, que la matemática, que lo que sea. Nosotros, o sea, la pedagogía, la psicología, el trabajo social, yo defiendo que el trabajo social se considera de verdad como una ciencia también. Y nosotros, o sea, a nivel de la pedagogía como la ciencia de la educación, hay aportes que dar para toditas las demás ciencias, porque no hay ciencia que pueda desarrollarse sin educación. Entonces, la educación es esencia en ese sentido para la vida en toda la área. Por eso mismo, nosotros ya no queremos hablar, Francisco, de una cooperación genuina de cara a la educación nada más. Es la visión de la cooperación genuina ante la vida. Y eso corresponde también a una pedagogía de como ciencia. Ahora, nosotros aplicamos permíteme 2 cositas. Sí, nosotros hablamos de una pedagogía, la relación directa de la cooperación genuina con una pedagogía de ser siendo. O sea, donde el ser, tanto como persona como comunidad, está en el centro. De que no tanto en el centro, el ser siendo, digo persona, comunidad y naturaleza, ¿verdad? Porque también la naturaleza es, la tierra es. Por eso decimos ser siendo, pero no solo como persona, como humano, sino mucho más amplio, como comunidad y como seres vivos, como este territorio nuestro que se llama la tierra. Y al otro lado, una pedagogía de la significación. Y queremos ser coherentes con eso. Por eso decimos que no podemos hablar del modelo de la cooperación genuina, sino tenemos que hablar de una visión, para que esta visión se construya su significado contextualizado según el territorio donde estamos, porque esto puede variar. La pedagogía de la significación nos lleva a respetar y estar consciente que todo el mundo significa los hechos, lo que vive, las experiencias, y que si yo le doy significado a esta entrevista, vos también lo vas a hacer, Francisco, y otras personas que después escuchan o miran esta entrevista también le van a dar su significado, y estos significados van a ser diversos, es una diversidad, y esa diversidad la tenemos que aprender a disfrutar. Eso es muy importante, escuchar para comprender la diversidad que hay y disfrutar esa diversidad para poder comprender y descubrirnos como personas, como comunidad, como tierra. Y a partir de ahí vamos a poder compartirnos, que no solo compartir palabras, contenido, no, compartirnos como identidades ecopersociales. Y esto nos va a permitir también de compartirnos en ese sentido. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Pero has dicho tú, unos minutos antes decías que yo he aprendido más fuera de la universidad. Punto 1. Que he aprendido más, ¿verdad? Fuera. Sí. Y 2, has dicho con mucha claridad que debe haber una relación entre el hombre, nuestra vida social o comunitaria y la tierra. Y otro tema que me acoge y que no lo has dicho, pero sin embargo, de acuerdo a la lectura que he tenido sobre tu trabajo,
hablas de una pedagogía del sueño y ahora lo has dicho además, la pedagogía de la significación. ¿Dirías tú que estamos ingresando en una etapa, no la de Illich, claro está, el que quería desescolarizar totalmente, porque al final de cuentas la escuela pública de la que alguna vez nosotros organizamos con un amigo en común y organizamos a nivel internacional para defender la educación pública? La pregunta sería, ¿estamos ante ante una transformación de la currícula donde el saber no solamente puede estar en la escuela, sino que ésta tiene que estar explorada en la cultura, y la cultura se encuentra justamente en la sociedad, pero también en la tierra, que es un mundo vivo, al cual nosotros lo hemos convertido solamente en un objeto? Eso implicaría que tengamos 50%, por lo menos 50% en la escuela nuestros estudiantes y otros 50% aprendiendo de la sociedad en comunidad y nuestra territorialidad. No me atrevo a poner porcentaje porque yo creo que 50% en la escuela es mucho. Yo creo que más bien tenemos que estar conscientes, quienes trabajamos y defendemos la educación pública, la escuela pública, y yo soy uno de ellos, porque yo creo que si hablamos de inclusión a nivel educativo, el papel de la educación pública es muy, muy importante y debe ser gratuita y de calidad. Pero tenemos que estar conscientes que el aprender es en la vida. Y la vida no solo es la escuela. La escuela es parte de la vida, pero tanto aprendemos, tanto en el hogar, en el vecindario, en el barrio, la comunidad, en todo lo que todo lo que pasa en nuestra vida es parte de nuestro aprendizaje integral en función de cómo nosotros nos vamos formando como personas. Yo critico muchísimo que a veces aparece allí de que la educación es en casa y la enseñanza en la escuela. No es cierto eso, esa es mentira, este es un engaño. De que tanto aprendemos nosotros en la escuela como en la casa, como en la calle, en todos los lados aprendemos. La escuela puede ser un lugar, un espacio de encuentro donde sistematizamos lo que vamos aprendiendo, pero el origen debería ser la vida comunitaria, creo yo. Y en este sentido, por ejemplo, a mí me gustó mucho de poder leer el nuevo marco curricular desde México, que por el momento es teoría, ¿verdad? Porque igual ni el pilotaje que querían hacer lo pueden hacer. Ahí hay otros problemas alrededor de eso. Pero sí, la intención de eso me llamó mucho la atención. Nosotros mismos hablamos aquí de que de verdad el espacio donde vamos a aprender debería ser la comunidad directamente, la comunidad, y que la escuela, el edificio de la escuela se convierta en un espacio para reunirnos y reflexionar las experiencias comunitarias, y esto se puede a través de lo que se llama el aprendizaje basado en proyecto comunitario, no a nivel de asignatura, sino a nivel integral. Y entonces donde se juntan, se integran todas las asignaturas en una sola a nivel del proyecto, y donde miramos en ese proyecto aspectos matemáticos, aspectos del lenguaje, tanto también el lenguaje originario de los pueblos cuando sea posible, la historia, la geografía, las ciencias naturales, ciencias sociales, todo integrado en el trabajar proyecto integrado, integral e integradores. Entonces, eso me parece muy importante, donde el aprender sale de las cuatro paredes de las escuelas, de que las escuelas simplemente se conviertan en espacios de encuentro para reflexionar o para trabajar lo que aprendemos desde la comunidad. Me interesa esa postura de cómo integrarlo, y creo que a muchísimo de nosotros, porque si continuamos trabajando solamente en la escuela, que creo que debe alternarse de todas maneras, que puede ser un 60%, 50%, 70%, no lo sé, pero siempre defendiendo la escuela pública, siempre con la orientación, el seguimiento y el monitoreo de un profesor, que eso creo que se ha ido regularizando y naturalizando a nivel mundial, como una etapa superior de la escuela. Pero sin embargo, eso podría producir siempre una especie de antropocentrismo, siempre siendo el hombre como un centro del todo.
y dejamos de lado lo que tú decías, dejamos de lado la comunidad al que tiene que estar integrado y además los seres que se encuentran dentro de la tierra y considerarlo a la tierra como el centro. Ahora, ahí podríamos creo, me gustaría que profundices ese tema, porque si nosotros seguimos considerando al hombre como centro, vamos a terminar como en algún momento de la historia humana, considerándolo a Dios como centro y todo era Dios en el centro y la religión. Y luego convertimos al hombre como centro dentro de la ciencia, dentro de la tecnología y la lógica, etc. Y si ahora convertimos a la comunidad como centro, se va a convertir nuevamente en una comunalidad muy fuerte y de repente también va a ser otro extremo. Pero lo que sabemos es que la Tierra nos contiene, el cosmos es el que nos contiene. Nosotros somos efímeros históricamente, dentro de todo el desarrollo de la humanidad y el desarrollo de la Tierra y el cosmos. Entonces la pregunta es, ¿cómo trabajar dentro de esta propuesta o esta visión de la cooperativa genuina, diseños de clase o un aprendizaje de proyectos que integren estos elementos o estas grandes dimensiones? Muy importante en esta visión de la cooperación genuina es que no se trata aquí simplemente de, por ejemplo, técnicas de aprendizaje cooperativo. De eso existen libros y dinámica un montón. El planteamiento nuestro no niega la importancia de algunas técnicas de aprendizaje cooperativo, pero no se limita a eso. Por eso decimos de que es una visión vital, porque es esencia para la vida. Y cuando hablamos de la vida, no estamos hablando solo de la vida humana, estamos hablando de la vida en general, desde ese contexto del cosmos, desde el contexto de nuestra Tierra, y donde si queremos de verdad fomentar una vida de calidad, con el respeto y el disfrute de todas las diferentes formas de vida que hay en esta tierra, entonces de que la cooperación, el cooperar genuinamente es fundamental. Ese cooperar genuinamente tiene que ver con si yo voy pasando en la calle por ahí hay árboles que de repente tienen flores, o de que no arranque las flores, que no dañe el árbol, sino de que también el respeto vaya hacia todas las formas de vida en la tierra y hacia la propia tierra. Entonces esto también tiene consecuencias en función de la minería y todos esos elementos. Entonces yo creo que sí, Francisco, esto es muy importante. Ahora, no es que queremos poner la comunidad como un extremo solo la comunidad, porque hay diferentes formas de comunidad. Hay que significar también lo que significa comunidad. Pero yo me refiero, o a veces a mí me gusta también para la palabra territorio, pero territorio no como espacio geográfico, sino territorio en su sentido, el concepto que se le da en su sentido integral. El territorio que también, en su concepción, donde también integra la vida económica, la vida política, la interacción social que existe en ese territorio, el respeto por la vida en ese territorio, etcétera. Pero entonces, ¿por qué como punto de partida de eso? Porque este es el escenario en que vivimos. El escenario en que vivimos debe ser el punto de partida para nuestro aprendizaje. Y necesitamos, por supuesto, la escuela, y específicamente la escuela pública, yo también la defiendo, de que la escuela pública para que desde las experiencias en ese territorio, en esa comunidad donde vivimos, donde convivimos, cómo podemos aprovechar a través de proyectos que responden, yo diría, prefiero no para solucionar problemas, sino más bien para concretar sueños. Por eso, una de las cosas que criticamos es que demasiado se habla, hasta la investigación académica se dice que hay que partir, primero hay que identificar el problema. Nunca dicen que hay que identificar un sueño, pero qué rico soñar y de ese inédito, sensible que es un sueño, convertirlo en un inédito viable, tal como lo dice Paulo Freire, y después concretar también ese inédito viable, de que concretar ese sueño dentro del territorio donde nosotros vivimos. Y así vamos apoyando, vamos relacionando directamente el aprender con también el desarrollo
de nuestro territorio, el desarrollo de nuestra comunidad. Esa es la razón que la comunidad, desde mi punto de vista, el territorio debe ser el punto de partida, porque ahí es donde nosotros tenemos nuestras vivencias. Eso me parece interesante, porque cuando ya hablamos de sueños, estamos saliéndonos digamos, de las fases de la lógica, estamos saliendo de las fases mismas de la fenomenología, de algo que observamos como para la ciencia. Entonces, ya estaríamos ingresando a ese mundo subjetivo al cual nosotros siempre lo hemos augurado, o por lo menos la ciencia lo ha augurado. Y entonces estamos ingresando a la espiritualidad. Más o menos en el año 2005 y hasta algún tiempo, tú hablabas de eco social humanista, pero últimamente siempre te he escuchado subrayar la idea de eco per social. La pregunta que te hago ahora que estamos hablando de espiritualidad, ¿dónde queda ese afán, esa dimensión espiritual del cual la comunidad vive, del cual el hombre vive y del cual la naturaleza es parte vital de eso? Yo creo que no hay humanidad que no haya tenido espiritualidad, y creo que tampoco habría una pedagogía sin espiritualidad. Los dos conceptos están muy relacionados, porque dice ecosocial, punto, humanista. Entonces allí tenemos tres componentes que se juntan en un solo concepto. Lo humano, que no lo podemos dejar a un lado, porque todo lo que pasa en mi vida pasa por mi cerebro. Entonces, lo humano, desde mi ser como humano, juega un papel. Pero también lo social, la interacción social, la vida social, las construcciones sociales de las que somos parte y que tienen un enfoque ideológico y político y ético. Y además también la parte ética, política, ideológica que tiene que ver con lo la ecología, la parte de lo que hablábamos de la tierra, de la naturaleza y todo eso, del contexto, de esta parte del territorio donde estamos. Entonces, la combinación de esos tres elementos como un solo, en esta visión de la cooperación genuina. Y al otro lado hablamos nosotros de identidad ecopersocial. Ahí están los mismos tres elementos. Lo personal, las características personales que también definan en parte mi identidad, la interacción social histórica en mi vida. Yo soy el Germán que está aquí gracias a tantas personas en mi vida, empezando con cuando me nacieron en una familia, en un hogar, ya a partir de ahí esa interacción social y hasta incluyendo todas las interacciones sociales actuales también definen en parte la identidad de Germán. Y también la parte ecológica, la parte del territorio, la parte del contexto, en el sentido de que yo decidí venirme para Nicaragua. Si me hubiera ido a Perú en otro contexto, en este momento el Germán en el 2022 sería otro. Después de 39 años en Perú, ahora 39 años en Nicaragua. Entonces, en este sentido, no es que sería mejor o peor, ¿verdad? No se trata, sería diferente. Entonces, estos son los tres elementos que nosotros consideramos que siempre se tiene que tomar en cuenta. Los dos conceptos, Francisco, y también lo quiero enfatizar, no es un invento de Germán, no es un invento del equipito chiquito nuestro de Abaconreto de la Fundación, es una construcción colectiva también, con aportes de muchas otras personas a través de talleres, a través de encuentros, donde hemos ido visualizando eso. Y sigue una dinámica de siempre. Nosotros estamos abiertos siempre a nuevos aportes. Hoy en el encuentro con la gente de Argentina y otros países, escuché un aporte, no me acuerdo ahorita, era un diálogo con otro apellido, pero ahí lo tengo anotado, que seguro que lo voy a seguir investigando. Aprendí de eso. Entonces, me parece genial. Entonces, esto de la identidad ecopersocial es a nivel de persona, pero también a nivel de comunidad. Entonces, por eso, a nivel de comunidad, a lo mejor tenemos que hablar de ecosocial humanista. A nivel de persona, podemos hablar de ecopersocial. Tú que has tenido varios vínculos, relacionarte con la gente de Latinoamérica, yo te preguntaría, a diferencia de otros enfoques pedagógicos, como el que está en boga, por ejemplo, el enfoque por competencias, ¿cómo se realizaría o qué técnica se utilizaría para una clase normal desde el punto de vista de una cooperación genuina? Yo creo que
lo más importante aquí es de que cooperando genuinamente desde nuestros contextos, esto implica necesariamente un enfoque decolonizador, porque diste un ejemplo específicamente de colonización muy fuerte en la actualidad desde hace unos años, cuando no lo que nos quisieron, sino nos obligaron a retomar una educación basada en competencias, donde dicen que las competencias no es lo mismo que competir, que sean otra cosa. Algo que por ahí tengo un artículo en la biblioteca virtual de Abaco en Red, donde enfatizo en el enfoque ideológico de una educación basada en competencias. Y no solo yo, también hay otras personas desde Colombia, por ejemplo, donde han hecho esas reflexiones, y de otros países, de que la educación basada en competencias, esto nos lo han impuesto a nivel de todos los países del mundo, porque en algún momento consideraron dentro del sistema capitalista de Europa, de Estados Unidos, que esto era lo más importante de cara a la preparación para el mundo laboral, porque se tenían que tener esas competencias. Después le han querido dar otros enfoques, pero en realidad es lo mismo. Antes se hablaba una educación basada en objetivo, una educación basada en resultados, y ahora es basada en competencia. Y yo digo que la misma M es. ¿Por qué digo que es la misma M? Porque siempre se trata de los productos. Cuando hablamos de cooperación genuina, este es un enfoque hacia el proceso, sin negar también el producto, pero desde la conciencia que un producto de calidad solamente es posible gracias a un proceso de calidad. Y solo valorando el producto en sí, no podemos decir, y siempre doy el ejemplo, de una niña o un niño que de repente tiene, como nosotros aquí en Nicaragua tenemos una escala de 100 para las calificaciones que no debería ni existir, pero bueno, esta es otra discusión. Pero digamos de que un niño llega a 75. Eso en sí no dice nada, porque igual, si este niño históricamente ha tenido notas de 90, 95 y 100 y ahora tiene 75, sinceramente hay que valorar, hay que ocuparse y preocuparse, porque este niño, esta niña va mal con 75. Pero si esta es una nota de un niño o una niña que viene de apenita con 60 aprobando, 62, 63, 65 y ahora llega a 75, es una nota excelente. Y ese niño, esa niña va a tener más perspectiva, más expectativa de cara al futuro que el otro que más bien, desgraciadamente, va para atrás. O sea, no necesariamente, porque puede ser que algo pasó en su vida que lo provoca, pero necesita apoyo, necesita ayuda. Pero las ayudas que necesitan esos dos niños, esas dos niñas, son diferentes. Entonces, tenemos que nosotros tomar en cuenta el proceso. Cuando vos hablabas también de la espiritualidad, Francisco, yo creo que nosotros integramos esa parte también no con esa palabra, sino con la objetividad subjetiva. O sea, la subjetividad, y esto también lo critico yo a la academia, donde dicen hay que ser objetivo. No, hombre, no tenemos que ser objetivo. Ser objetivo es negar que la subjetividad es parte de la realidad que vivimos. Y si queremos investigar esa realidad, tenemos que integrar allí la subjetividad. Subjetividad no quiere decir amiguismo. Amiguismo, esta es corrupción. Pero la subjetividad es parte de toda realidad, también de la investigación supuestamente científica. Porque hay otra mentira que nos han querido imponer, que la ciencia se hace solo con el método científico. Es mentira. Hay mucho método científico, hay una metodología científica que se caracteriza por algunos elementos, pero que también no es porque tenemos limitaciones en nuestro país y que no podemos nosotros hacer ciencia. Claro que sí. Limitaciones hay por todo lado, financieras, de contextos, de apoyo, bueno, lo que sea. ¿Sí? Pero estos son elementos de que tenemos que abrirnos e integrar esa subjetividad dentro de nuestro quehacer educativo. Este es lo más correcto. Sí, creo que lo cierto es que Monte Albán, los recursos de arqueología que se han descubierto allá en México, o lo de Machu Picchu, Chan Chan, Chavín, acá en el Perú, Tiahuanaco por México,
son una muestra palpable de no solamente hacer ciencia, sino además hacer espiritualidad en equilibrio con la naturaleza y la tierra, en la astronomía, por ejemplo, ¿no? O sea, no es que la astronomía sea una ciencia dura y exacta, sino que nuestros antiguos hicieron que las ciencias de la astronomía estén correlacionadas con la espiritualidad y el mundo que lo entendemos como cosmos. Por favor, Herman, posibilítanos un mensaje a los maestros y maestras de nuestro continente como verdaderos ciudadanos universales. Más bien este mensaje sería esta invitación, Francisco, en el sentido de que apuntemos en nuestras prácticas educativas, en nuestras prácticas vivenciales a la cooperación genuina, cooperando genuinamente donde podamos y donde no podamos, reflexionemos por qué, cuáles son las limitaciones, cuáles son las condiciones, como se decía hoy en la mañana, desfavorables y condiciones favorables, para que fortalezcamos lo que es favorable y que también busquemos cómo superar lo que no es desfavorable y que vamos a disfrutar mucho más nuestro trabajo educativo, nuestro trabajo en función de una convivencia sana a nivel del territorio, de que tratemos de concretar ese sueño de una manera creativa y original, cooperando genuinamente como camino, pero también apuntando a esa sociedad, a una sociedad que tanto a nivel muy territorial, como a nivel de país, como a nivel de nuestra América, como a nivel mundial, una sociedad que se caracterice de verdad también por esa cooperación genuina. Así que sea de verdad como camino y como horizonte, porque esto nos va a permitir disfrutar mucho más también de la vida. Gracias, Herman Van de Velde, por tu participación, por saber enseñarnos en cada momento que la pedagogía es conocimiento, pero también es conocimiento de vitalidad, de fuerza, de energía, de espíritu. Ha sido un diálogo con un hombre que ha convertido la vida en un verdadero pedagogo y educador. Pocas veces se ha visto en un tramo de ideas acá en Latinoamérica bien organizados. Hoy podemos decir con Herman Van de Velde que ha nacido una pedagogía, luego, creo yo, desde un punto de vista muy humilde, luego de nuestro gran aporte brasileño Paulo Freire, una pedagogía que se está extendiendo por toda Latinoamérica y se llama cooperación genuina. Muchas gracias desde Caverna Global y con ustedes será hasta una próxima entrevista. Muy amable, Héctor Van de Velde. Muchas gracias, Francisco.